Bien, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de sentarnos a la mesa de Él para poder estudiar la palabra, o más bien para ser enseñados, instruidos por la palabra. Una vez más pregunto, ¿todos tienen material? Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva clase, no un nuevo módulo, una nueva clase, ¿ah? Recuerden que solo hemos visto una clase, que es cómo estudiar la Biblia. Hoy iniciamos una segunda clase que se llama la expiación. Vamos a orar así como está. Puede cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos hoy estar delante de tu presencia. Oramos para que tu Espíritu, Señor amado, la sabiduría de Él, su ciencia, su revelación, nos pueda ministrar en esta hora, en esta noche, para poder estudiar tu verdad, tu palabra, Señor amado, libre de error, para poder conocer la profundidad de tu verdad. Así que hoy disponemos todo nuestro ser para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, y pedimos tu dirección en todo tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los que están, por los que quizás vienen en camino y por los que no podrán estar. Gracias por aquellos que estarán escuchando la enseñanza también a través del internet, y pedimos, Señor amado, que en todo tiempo tu palabra, que es vida, sople vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quiero que nos vayamos al libro de Levítico, Levítico capítulo 1, versículo 1, Levítico 1:1. Este texto nos va a servir para introducirnos, no precisamente a la clase, porque vamos a hablar de un tema en particular, pero sí introducirnos a todo el libro de Levítico, porque todo ese libro tiene una importante información y revelación que darnos concerniente a lo que vamos a hablar. Dice la palabra: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Mire qué importante esto. Ya nosotros vimos cómo estudiar la Biblia. ¿Se acuerda que uno de los métodos decía que la primera instancia es la observación? Observar. Y lo primero que observamos aquí es que Dios le habla a Moisés. Pero cuando le habla, no dice que Moisés llegó hasta donde Dios estaba. No dice que Moisés entró a la presencia de Dios. Dice que Dios habló con él desde el tabernáculo. Significa esto entonces de que Moisés está en un lugar y Dios está en otro. Entonces, la pregunta que usted y yo podemos plantearnos aquí es que cuando usted y yo vemos el libro de Éxodo, ¿qué aprendemos en Éxodo nosotros? Usted ha leído Éxodo, ha estudiado, ha escuchado enseñanzas. En un resumen general, ¿qué aprendemos de Éxodo? La salida del pueblo de Egipto, y eso lo sabemos muy bien, pero la pregunta es, ¿qué ocurrió luego? Claro, luego nosotros sabemos, ¿verdad?, de que el pueblo anduvo 40 años deambulando de un lado a otro. Pero es que eso no es lo único que encierra Éxodo. Éxodo nos enseña, por ejemplo, que Dios es santo. Éxodo nos enseña que el hombre pecador no puede convivir con Dios. No porque Dios no ame al hombre, sino que Dios, por seguridad y por salud, por vida del hombre, Dios no puede vivir cerca de él. ¿Me va siguiendo todavía? Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirle con esto? Volvamos a leer Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él, ¿cómo dice luego? Desde el tabernáculo. Ahora quiero que se vaya conmigo al capítulo 1, versículo 1 del libro de Números. Números 1:1. Números 1:1, y dice la palabra: habló Jehová a Moisés. De igual forma, Dios con Moisés en el desierto de Sinaí. ¿En dónde hablaron? ¿Qué diferencia nota usted entre Levítico 1:1 y Números 1:1? Voy de nuevo, vamos despacio porque vamos a ir con buena letra. ¿Qué diferencia notamos usted y yo? Míreme acá. Entre Levítico 1:1, que dice que Dios habló con Moisés desde el tabernáculo, y luego Números dice que habló con él en el tabernáculo. La diferencia está, amados, en que
¿qué fue lo que ocurrió en todo Levítico para que ahora Moisés sí pueda hablar con Dios estando en el mismo sitio? Me doy a explicar nuevamente. Imagínense que, ayúdeme acá, imagínense que él es Dios, párese ahí, Él es Dios. Dios quiere hablar con el hombre, pero el hombre, como usted y yo sabemos, tiene algo que Dios no es compatible con Dios. ¿Me ayuda? ¿Qué es? El pecado. Pregunto, ¿Moisés tenía pecado? Obviamente, como todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios le habla a Moisés, pero Moisés no puede en su vida de pecado llegar a hablar con Dios cara a cara o a estar en el mismo sitio de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque es que Dios no permitía que nadie llegara al lugar santísimo. No es porque Dios no quiera juntarse con nadie, es porque la única vez que alguien entró al lugar santísimo, automáticamente e instantáneamente murió por su vida de pecado. Te voy a esto. Dios habla a Moisés, pero pone, vamos a decirlo así, un cerco. Por tanto, Moisés habla con Dios, pero Dios está desde el tabernáculo hablando con Moisés. ¿Me va siguiendo todavía? Entonces, en términos, para que lo redondeemos acá, el hombre no podía acercarse a Dios por dos cosas. Número uno, por el pecado del hombre y por la santidad de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, eso es Levítico 1:1. Pero cuando nos vamos a Números 1:1, ¿qué dice? Lo acabamos de leer, ¿qué dice? ¿En dónde? ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Gracias. ¿Qué fue lo que cambió entonces? ¿Qué pasó? Ya no había pecado. ¿Cuántos opinan lo mismo que el hermano Obed? Ya no había pecado en Moisés. Entonces vea esto. Levántenme la mano aquí todos los que alguna vez hemos venido a la presencia de Dios sabiendo que no estamos en condiciones de santidad. Digo, pastor, yo reconozco que yo ando en pecado, pero vine al culto. Entonces realmente ese no es problema. Oiga, no me voy a apedrear, eso no es problema. Porque el problema no es que usted se ensucia, el problema es que usted viva sucio. Es lo que nos enseña este pasaje. Entonces ve acá, Dios es un Dios santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, para algunos predicadores o algunos maestros dicen que es el atributo más grande que Dios tiene, su santidad. Que por eso la Biblia, en ningún lugar de la Biblia dice que Él es poderoso, poderoso, poderoso. Pero sí dice que Él es. Y venimos y decimos, sí, porque santo Él y santo el Hijo y santo... No, pero poderoso también Él, poderoso el Hijo y poderoso el Espíritu Santo también. Entonces, usted y yo nos damos cuenta que el libro de Levítico es uno de esos libros incómodos para leer, ¿sí o no? Tan incómodo que usted nunca lo ha leído. Y si lo empezó, no lo terminó. Ya cuando miró de chivos y cabros, ya usted no entendió de qué estaba hablando y no, esto... Yo le digo algo. Libro de Levítico, los dos libros de Crónicas y todos los profetas menores, a excepción de Jonás, nadie los lee. Nadie los lee. ¿Le atiné o no le atiné? Claro. ¿Cuántas predicaciones usted escucha de vámonos al libro de Mateo, vámonos al de Hechos, vámonos a Génesis? Pero ¿cuánto usted ha escuchado que vámonos a Miqueas, vámonos a Habacuc? No, ni latinamos dónde queda eso porque no estamos familiarizados con eso. Volvamos al cauce acá. Estamos hablando de Levítico. En Éxodo, Dios se muestra al pueblo como un Dios santo. Usted ve las plagas que hubieron en Egipto, usted ya estudió eso. Ve porque Dios hace todo ese tipo de cosas. Lo lleva al desierto, pero Dios dispone algo y dice Dios, yo quiero vivir en medio de ustedes. Pero Dios, como le puse ahí en su material, un Dios que es santo y que desea vivir en medio de su pueblo, pregunta para usted, ¿cómo un Dios santo puede habitar entre una nación injusta y pecadora? Eso dice ahí su material. ¿Qué respuesta daría usted? ¿Cómo?
Porque para usted y para mí ahora es fácil contestarla, por la época y por el año en el que vivimos, porque no vivimos en el tiempo de la ley. Ahora, yo quiero aclarar esto, porque se sigue enseñando que la ley ya no vale. No, la ley sigue vigente. Mentir todavía sigue siendo pecado. La diferencia es que ahora hay una gracia, pero gracia no es libertinaje. Gracia es el regalo de Dios que no merecemos para vivir en la libertad de Cristo. Y la libertad de Cristo no es hacer lo que a mí me venga en gana, sino que es hacer la voluntad de Dios, no la mía. Entonces, ¿cómo Dios puede vivir en medio de un pueblo pecador? ¿Se acuerda usted que dijo Isaías? Ay de mí, dijo, porque siendo un hombre de qué, de labios inmundos, viviendo en un pueblo que impuro, he visto que lo que Isaías está diciendo, usted y yo lo leemos a la carrera, pero Isaías entiende que lo que le acaba de ocurrir a él, en cualquier hombre común y corriente, eso es algo que produce muerte. Porque él ha visto a Dios en su santidad, sentado en su trono. Visión o no visión, Dios es Dios. Entonces, yo le pregunto una vez más, las veces que usted y yo hemos venido a este lugar conscientes de que nuestra vida espiritual no está bien delante de Dios, pregunto, ¿nos ha abrazado Dios siempre? ¿Y nos ha hablado Dios a través de su palabra siempre? ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere habitar con nosotros, porque Él quiere estar con nosotros. Entonces, yo quiero hablarle acerca de la expiación. Y le coloqué ahí, dice, vamos a estructurar por partes la enseñanza para mejor entendimiento. Y vamos a verlo por lo menos por 6 partes. Obviamente hoy no vamos a cubrir todo. Lo primero es entender qué significa expiación. A manera de diagnóstico, levántenme la mano los que tienen bien clarito lo que significa expiación. No me diga qué significa, solo levántenme la mano para saber que usted ya entiende. Pastor, eso yo, para mí. Ok, solo 3 nada más, imagínense. Solo 3 entienden qué es expiación. Entonces, vamos a ver luego los tipos de sacrificios, o bueno, el contexto general del día de la expiación, qué significaba para Israel, los tipos de sacrificios y las ofrendas, cómo se desarrollaba la ceremonia, el tabernáculo y sus partes, y lo que más nos interesa, el significado espiritual de todo lo que ocurría en el día de la expiación. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es obviamente el punto número 1, el significado del término expiación. Yo quiero traerle a memoria algo. Todos nosotros hemos sido ya perdonados por Jesús, perdonados por Dios. Jesús no vino a la tierra a morir por todos los pecadores. Esa es una frase muy bonita que decimos, pero no es la realidad. Él vino a ofrecer un sacrificio que es capaz de perdonar a todos los que somos pecadores. No es que automáticamente, porque hay gente que lo habla desde ese punto, que no, ya Cristo murió por mí, no importa, y porque ellos tienen la enseñanza de que Él vino a la tierra a morir por todos los pecadores. Si así fuese, hermano, entonces ¿para qué nos congregamos? Y ya estamos automáticamente salvos. Entonces Jesús vino a ofrecer un sacrificio que es tan poderoso y tan capaz de darle salvación a todo el mundo. Pero la pregunta aquí es, vamos a remontarnos al nivel 1 al módulo 1 del nivel 1. ¿Qué es salvación? ¿Usted ya hizo examen de eso? Es un regalo, está bien, pero démele algo más profundo a eso. Una liberación, vamos bien ahí, vamos metiéndonos un poquito más profundo. Trate de darle un significado no tan por encima, sino vaya un poquito más allá. Redención, redimir, redimidos. Yo creo que de redimidos únicamente las canciones no sabemos, ¿verdad? Pero de ahí no nada. ¿Qué es salvación? Porque, perdón, un regalo de Dios. Está bien. Para que usted y yo entendamos lo que es expiación, tenemos que comprender muy bien qué es salvación, qué es nuevo nacimiento, qué es arrepentimiento, y eso lo estudiamos. Pero sumado a eso, usted y yo ya deberíamos de manejar, como manejamos nuestro nombre, qué significa justificación. Si yo le pregunto qué es justificar, qué es justificación, usted no me puede responder. Justificación, pastor, es ser justificado, porque me deja en el aire siempre, no me está dando nada.
Ya tendríamos que saber usted y yo qué significa, amados, santificación, pero también significa justificación. Justificación no es yo justificarme, lavarme las manos, porque el hombre no puede lavarse las manos. Entonces, la necesidad de que haya expiación, la necesidad de que Israel viviera esto, tiene que tener una raíz. Y la raíz es que Dios creó a un hombre como él, perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? No había sombra, no había mancha, no había error, no había ningún miedo, ningún temor en Adán y Eva. Si a usted un loro o un perico le habla, se asusta. No, porque es normal que hablen. Si un cuervo le habla, se asusta. Bueno, de repente, ¿verdad? Pero sí es normal que un cuervo hable. Los cuervos también hablan, por si usted no sabía. No solo los pericos hablan, los cuervos también. Pero si a usted le habla una serpiente, usted abre la ventana y le dice: buenos días, vecina. ¿Qué pasa? Nuestra primera instancia sería miedo, ¿cierto? Bueno, y no solo una serpiente, imagine que el perro le hable, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier cosa. La razón, y esto me lo preguntó un niño en una ocasión, ¿por qué Eva no tuvo miedo cuando la serpiente le habló? Simplemente porque como no había pecado, no había temor, no había miedo, no había inseguridad, no había ningún tipo de emoción negativa en el hombre ni en la mujer. Todo era santidad, todo era inocencia, todo era pureza. ¿Por qué razón? Porque Dios es así, y a ese estado es que Dios quiere llevarnos. Entonces, la palabra expiación, el término expiación, no le coloqué la palabra ni en griego ni en hebreo, pero expiación significa cubrir. Cubrir. Pero mire esto, no es cubrir de ponerle una mantita a la mesa para que no se mosquee la comida. No es así. Eso es como que venimos y ajustamos aquí para la comida, si usted gusta. Y a alguien le faltan 50 lempiras y usted dice: yo voy a cubrirlo de él. ¿Qué está dando a entender usted con eso? Que usted va a pagar por él. Entonces, la expiación, cuando hablamos de cubrir, es efectuar un pago. ¿Y se acuerda usted que salvación es eso? Efectuar un pago, un rescate. Entonces, expiación es cubrir, es perdonar. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchaba la palabra expiación, entendían ellos que era cubrir sus pecados, o sea, eliminar sus pecados, era borrar sus pecados. Y encontré otro significado que me gustó, que es borrar la culpa. Ahora, yo quiero preguntarle esto acá. Creo que ya lo había preguntado antes, pero todos estamos de acuerdo que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Y salvación es efectuar un pago. La pregunta es: ¿a quién le pagó? ¿A quién le pagó Jesús por su salvación y por la mía y por lo de todo aquel que lo acepte? Voy de nuevo. La salvación es de nosotros que la recibimos, ¿verdad? Pero vamos al caso, Él es Dios. Jesús muere en la cruz. El Padre está de acuerdo. Jesús está muriendo en la cruz para pagar la deuda que teníamos usted y yo. ¿A quién le pagó? Ahí está. Él nos reconcilió consigo mismo. Entonces, la culpa que usted y yo teníamos, ¿contra quién era? El pecado que cometimos, ¿contra quién? Dice el hijo pródigo: he pecado contra ti y contra el cielo, contra todo el sistema divino. Entonces, pequé contra Dios. Entonces, mi culpa, mi deuda era con Dios. ¿Qué hizo Jesús? Pagó la deuda para que, reconciliados con el Padre, tengamos paz. Y con esa paz vengamos con confianza. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. Entonces, ya las oraciones que usted y yo hacemos, intentando dar lástima, intentando dar pena: Señor, mírame a mí, pobrecito, ya eso ya no cabe para nosotros, porque hoy tenemos la puerta abierta para correr hasta Él, llegar hasta Él. Aquí todavía. Entonces, expiación es borrar la culpa. Y dice Colosenses: y el acta de decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. Entonces, algunos vienen y dicen: esa acta de decretos era todos los mandamientos. Vamos a decir que sí, pero también esa acta de decretos es cada vez que usted y yo pecamos,
Allá aquel que le conté pasaba lista de sus pecados. Entonces, cada vez que usted y yo cometíamos un pecado, él tenía un derecho legal para presentarse delante del Padre y decirle: fulano tiene que morir porque tu ley manda que el que peca está apartado de ti, y él hizo esto. Entonces, ¿qué iba haciendo? Le iba acumulando todo eso. ¿Qué hizo Jesús con el acta de decretos, con el acta de culpabilidad que había contra usted? La agarró y la clavó en la cruz, y fue donde él nos dio justificación. Que justificación no es decir, mira, pero es que pobrecitos, son carne. No, justificación es declarar inocente al culpable. ¿Cuántos aquí ya fuimos declarados inocentes por Dios? Entonces usted y yo no podemos seguirnos martirizando por pecados que cometimos hace 20 años y hace 20 minutos, si ya le pidió perdón a Dios. Por eso es que expiación es borrar la culpa. Borrar la culpa. Expiación también es reconciliar. Y expiación también es purificar. Porque una vez que somos reconciliados, una vez que nos es borrada la culpa, ¿cómo quedamos delante de Dios? Limpios delante del Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Voy de nuevo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, la primera expiación que se hizo, ¿cuándo fue? En el Edén. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer expiación? A ver, cuando usted y yo imaginamos, escuchamos Edén, ¿qué imaginamos? Un jardín. Nos acordamos de las atalayas que nos daban los testigos de Jehová, ¿verdad? Y mirábamos ahí bonito todo, ¿verdad? El Edén es la presencia de Dios, es Dios mismo. ¿El hombre habitaba dónde? Presencia de Dios. Por eso Dios estaba con él todo el tiempo. Y cuando Dios viene y dice: Adán, ¿dónde estás? No es porque a Dios se le haya perdido a Adán. No es porque Dios no conozca dónde Adán está. Lo que Dios le está preguntando es: ¿por qué abandonaste el lugar que yo te asigné? No es de que Dios vino y dice: Adán, Adán, no. Dios viene y dice: tienes que estar aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás donde yo te dejé? Entonces, Dios tiene que sacar a Adán y a Eva del Edén. ¿De dónde lo sacó? Gracias. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? Porque a Adán y a Eva les convenía, para no morir, salir de ahí. ¿Me va haciendo todavía? Es que Dios dice: se van para afuera, pero no es porque no los quiera, es porque conviene que salgan de mi presencia. Porque si ustedes permanecen en el estado en el que están, van a morir, no espiritualmente, físicamente. Y entonces, ¿cómo poblamos la humanidad? Tenemos que sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios lo que hace es una expiación por ellos. Los voy a sacar, pero les voy a limpiar de culpa, les voy a borrar su culpa. Por eso es que Génesis 3:21 dice que Dios los vistió ¿con qué? ¿De dónde sacó esa piel de animal? ¿De dónde la sacó? De un sacrificio. Dios sacrificó animales para poder vestir. Entonces, pregunto, para Dios preservar la vida física de Adán y Eva, ¿quién tuvo que morir en lugar de ellos? Un par de animalitos. Y yo asumimos que fueron corderos porque es el que se usa en la Biblia, ¿verdad? Pero no sabemos si fueron o no fueron. Tampoco sabemos si fue una manzana la que comieron. Que a usted le gusta la manzana no significa que lo mismo comió Eva. Claro, se pone, ¿verdad?, por vistosa y porque, en fin. Entonces, se da cuenta de que el pecado de Adán y Eva no quedó sin culpa. Alguien tuvo que morir. Por su pecado y por el mío, ¿quién tiene que morir? Y verdad que nosotros como sin nada, ¿verdad? Nos
vamos hasta aquí de lodo, después salimos y seguimos la vida como si nada, y a alguien le costó la vida física. Y nada de que la inyección letal, nada de que no te va a doler, no, nada de eso. El mayor mártir de la historia es Jesucristo, porque nadie ha pasado tanto dolor como el que vivió Él, literalmente, por usted y por mí. ¿Qué dice Isaías 53? Mas Él, herido, molido, abatido, ¿por qué? Por las nuestras, por las nuestras. Imagínense que cada pecado suyo pesara 1 libra, ¿cuántas libras llevaba encima el Señor? A todos nosotros. Ahora imagínense cada enfermedad en un mismo cuerpo al mismo momento. Con una oreja que nos duele, no voy a ir al culto, pastor, no aguanto mi oreja. Y yo sé lo que es un dolor de oreja, dolor de oído. Pero imagínense al mismo tiempo, jaqueca, migraña, todos los dolores que usted se puede imaginar en un mismo cuerpo. ¿Por qué? Para que usted y yo tengamos vida, y vida poca, en abundancia. Se sabe Juan 10:10. Miren, entonces la primera expiación es esa. Dios tuvo que cubrir el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva salen de la presencia, salen del Edén, salen con el conocimiento de que Dios vive, de que Dios existe, pero no pueden ellos volver a tener comunión con Dios como la tenían antes. Aquí surge una pregunta. ¿Dónde cree usted que estaba Adán y Eva cuando vio que Dios sacrificó 1 o 2 animalitos para vestirlos? Pues ahí con él. ¿Quién le enseñó a Abel a hacer lo mismo para darle ofrenda a Dios? ¿Se ve cómo Dios le enseñó al hombre? Dios dijo en pocas palabras: Adán, fallaste. Ahora mi santidad no puede convivir con tu pecado, pero yo voy a enseñarte un método para que tú puedas venir a mí. Entonces usted se da cuenta que todo el Antiguo Testamento, y si usted se busca asuntos culturales, se da cuenta que todo tenía que ver con sacrificio. ¿Cómo era la forma en la que los mayas, los aztecas, los incas y todos ellos se comunicaban con sus dioses para pedir por la lluvia o por lo que sea? A través de sacrificios, a través del derramamiento de sangre. Entonces eso no es nuevo, eso viene desde allá, el derramamiento de sangre. Por eso es que Dios instituye lo mismo para el pueblo de Israel, porque es Dios quien dice, y quizás lo veamos más adelante, donde Él dice: porque en la sangre está la vida, en la sangre está la vida. Entonces, eso es la primera expiación. La segunda, podemos verlo así, fue en Éxodo capítulo 12. Pregunto yo acá, ¿por qué cree que Dios manda a cada familia a que sacrifique un cordero? ¿Cuál plaga venía? ¿La muerte de quién? De los primogénitos. Entonces, ¿cuántos primogénitos de los judíos murieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque hubo un cordero que murió en lugar del primogénito de cada familia. Y la sangre en la puerta decía: aquí ya se pagó por el primogénito de esta familia. Entonces, ¿qué fue lo que la sangre de esos corderos hizo? Fue cubrir, quitar la culpa, liberar a los primogénitos de todos los judíos. Y así fue como ellos pudieron avanzar con el pueblo posteriormente. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nadie entiende nada? ¿Ah? Ok, no, sí, porque hay que ir despacio, porque no son temas fáciles de digerir. Ahora, vamos a entrar a lo que es el contexto general del día de la expiación. Le pregunto yo acá, ¿cuántos aquí son hondureños, pero hondureños de la mata, de verdad? ¿Cuál es el día más importante de este país en el año? ¿Ah? La independencia del país. La pregunta es si somos independientes, ¿verdad? A veces es otra cosa, de eso no hablamos. La independencia del país.
Usted llegó hoy por la tarde con los pies hasta hinchaditos porque anduvo en el desfile con su nieto, con su hijo, y usted automáticamente ve el calendario cuando cae el 15 del otro año. ¿Sí? Porque es una fecha importante a nivel nacional. No importa si es lunes, si es martes, es feriado nacional. Bueno, para que usted y yo nos hagamos una idea, el 15 de septiembre, que es la fecha más importante en nuestro país, es nada comparado a lo que significaba el día de la expiación para los israelitas. Dios habla, y vámonos para que entendamos esto, a Levítico 23 ahora. Levítico 23, 27 no es el primer capítulo que habla de la expiación, pero quiero irme a este porque es donde Dios lo instituye, como por así decirlo, de una forma oficial. Levítico capítulo 23 se da cuenta que el título vamos despacio, ya vamos a llegar ahí porque también tiene que ver con lo mismo. Recuerda que alguien tuvo que morir para que Isaac viviera, ¿verdad? Y al final, por eso el número 6 es el significado espiritual de todo esto, porque ahí también lo vamos a ver. Ahora mire, Génesis 23, ¿cómo dice el título de ese capítulo? Las fiestas, ¿qué es solemnes? ¿Solemnes qué es? Solemne significa una fiesta, amados, donde todo mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, debe darle, número uno, la importancia que requiere. La importancia que requiere. Número dos, el lugar que esa fiesta ocupa. Podríamos dar más significados, pero cuando habla de solemne, habla de que Dios dice, para mí esto es importante. Yo le pregunto, si algo es importante para Dios, ¿cómo tenemos que verlo usted y yo? De la misma forma. Entonces, pero vámonos al versículo 27. El versículo 27 dice, déjame un segundito. Génesis 23, 27 dice, Levítico, a los 10 días de este mes séptimo será el día de qué. Ok, Dios para empezar les pone un día, no es cuando ellos querían, era el 10º día del mes séptimo, en el calendario hebreo, no en el nuestro. El 10º día del mes séptimo, ya todo el mundo sabía que era el día de la expiación. Y luego viene Dios y dice, tendréis santa convocación. Y luego ¿qué dice? Y se divertirán. Y afligiréis vuestras almas. Los teólogos aún no, como quien dice, no se ponen de acuerdo en qué exactamente significa esa frase de afligir vuestras almas. Pero la opinión más popular es que era un día de ayuno. Otros aseveran algo otras cosas, pero vamos a quedarnos ahí. Y dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Note esto, convocatoria de un día. Todo el mundo tiene que tener un mismo sentir, una misma actitud. No puede ser que mientras unos están riendo, otros están llorando. Todo el mundo tiene que afligir su alma. Y si afligimos el alma, entendemos nosotros que las emociones positivas hay que ponerlas a un ladito. Pero luego Dios dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es una ofrenda encendida? Y eso lo aprendemos en Levítico capítulo 1, el mismo Levítico en el capítulo 1, no lo busque, donde habla acerca de los sacrificios por holocausto. Un holocausto es cuando una víctima se quemaba completamente. Por eso es que Levítico 6 dice, y nunca faltará el fuego en el altar. Y celebramos ese versículo, ¿verdad? Y amén y gloria a Dios, pero no entendemos que para que haya fuego en el altar de un cristiano como usted debe de estarse quemando, muriendo todo el tiempo para Dios. Ahora, si alguien vive en los deleites de su carne, ¿qué fuego puede haber? Usted pregúntele así disimuladamente, sin afán de querer saber al que está a su lado, dígale, ¿usted qué tan encendido anda? A la manera de información, es una tarea, dígale. Ahora, mire esto. Mira el versículo 28.
ningún trabajo haréis ese día. Tenía que ser el sacerdote en turno. El resto eran levitas. Los levitas eran los encargados de cuidar el templo, hacer el templo. Todas las necesidades básicas del templo las cubrían ellos. Para que nos entendamos más, eran los diáconos que habían en el tabernáculo, en el templo. Cualquier cosa ellos la hacían. Claro está que tenían que tener muy claro, muy entendido todo lo que se movía en el tabernáculo, todo lo que eso representaba. Ahora, el día de la expiación solo era una vez en el año, no más, una vez en el año. No había otro día. Entonces, cuando llegaba, bueno, aquí le coloqué yo que solo el sumo sacerdote podía entrar en el tabernáculo. Mire, Dios especifica, en los días normales, en los días comunes, por lo general el atrio del tabernáculo estaba lleno. De repente debimos haber visto las partes del tabernáculo primero para identificarnos, pero vamos a poner en este contexto que la entrada ya, vamos a poner que desde donde está nuestro hermano Ángel y nuestra hermana Elda hacia atrás es el atrio. A lo ancho es el atrio. Ese es el lugar donde estaba el altar para el sacrificio, el altar para lavarse, para purificarse. Ese lugar se mantenía lleno de sacerdotes, lleno de levitas, porque era donde el pueblo llegaba hasta la puerta a presentar su ofrenda. De ahí, vamos a decirlo, hasta acá se le conocía como el lugar santo. En ese lugar no tenía acceso nadie del pueblo, excepto los sacerdotes. Y de donde se encontraba la mesa de los panes, se encontraba la menorá o el candelabro. Lo vamos a ver más adelante qué significa cada cosa, el altar del incienso. Y aquí hacia allá era donde se encontraba el arca del pacto. A este lugar no podía entrar nadie, nadie, en ningún día del año, excepto el día de la expiación. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote. No es que día de la expiación y se levantó un levita normal y voy a ir a ver cómo está el asunto. No, no era así. De hecho, en el día de la expiación no tenía que haber nadie en el tabernáculo, ni siquiera los mismos levitas, ni siquiera los mismos sacerdotes. Solo el sumo sacerdote era el que podía entrar de la puerta del tabernáculo hacia adelante. Y todo sacrificio era él el que tenía que realizarlo. Por eso es que no era una jornada de que en media hora ya descabezó tres corderos. No. Era un trabajo arduo de todo un día. Para esto, el sumo sacerdote se preparaba con anticipación. ¿Qué era lo que el sumo sacerdote hacía? Se cree, según datos, ¿verdad? Ahí extras, que una semana antes el sumo sacerdote era sacado de su casa y era llevado a una área del tabernáculo o del templo. Durante 7 días él estaba ahí purificándose. El agua, lo vamos a ver más adelante, el agua era importantísima para los sacerdotes o en el tabernáculo porque representa lavarnos. Por eso es que la palabra es representada en agua, que significa purificación. Por eso Jesús dice, mi palabra los ha purificado en Juan 17. Ahora, el sumo sacerdote no era que se bañaba ya por la mañana, era que pasaba en constante contacto con el agua. Y no era de que se mojaba las manos, era que se sumergía, se bautizaba prácticamente, porque la creencia para ellos era que el agua purifica. Entre más alguien se bañaba, más puro estaba. Incluso el sumo sacerdote, el día antes del día de la expiación, ni siquiera lo dejaban dormir, porque tenían que asegurarse que el sumo sacerdote estuviera en una condición óptima, porque iba a entrar ¿dónde? ¿Qué pasaba si entraba en pecado? ¿Y quién presentaba sacrificio por el pueblo? Por eso es que hay un pasaje, no me viene a memoria y no lo busqué, donde si no me equivoco dice que prácticamente a él lo amarraba. Llevaba creo que una campana ahí. Porque si él entraba y ahí nomás caía, entonces desde allá, que nadie podía entrar a traerlo ahí.
Ok, no, todo el que estaba iba a caer ahí. ¿Por qué? Porque en aquel lugar no estaba una caja, estaba Dios. Era Dios habitando en medio de su pueblo. Y nadie que tuviera una conducta indecorosa podía tener contacto con Dios. Entonces volvamos a esto. El sumo sacerdote, ¿sabe por qué no lo dejaban dormir? Porque podía hacer que durmiendo tuviera sueños impuros. Entonces, para que no ni en sueños peque, usted se mantiene despierto, compadre. Y no lo dejaban dormir. Pero no es de que lo estaban ahí, no. Se mantenían en un tiempo de cantaban, leían una y otra vez las indicaciones. El sumo sacerdote, hermano, era alguien que agarraba la ley y la leía una y otra vez, porque no podía equivocarse al momento de ofrecer los sacrificios. No podía agarrar un cordero o un becerro que era para una cosa y decir, ay, me equivoqué, lo usé para otra cosa. No podía hacer eso. Todo tenía que estar fríamente calculado, como dijo aquel hermano. Todo tenía que estar bien. Entonces, en el contexto general del día de la expiación, amados, había un protocolo interesante que se llevaba a cabo. Y obviamente era el sumo sacerdote el que más trabajo tenía. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo? ¿Cuál era la actitud del pueblo? Le pregunto yo acá únicamente porque a mí me encanta saber este tipo de cosas. Cuando usted sabe que va a haber ayuno, ¿cómo se prepara usted? No, ¿sabe qué hacen algunos cuando saben que hay ayuno el día siguiente? Comen bastante, como dice el hermano, para que más tarde, para que entre más comen, más va a aguantar. Si usted sabe que el otro mes tenemos un ayuno, usted empieza a preparar su cuerpo desde ya. Ese cuerpo, no se olvide que en 15 días tenemos ayuno. No es de media hora, es ayuno total. Y nada de agüita, ni de alcas, no, es ayuno total, abstinencia total. Usted se va preparando. Va bajando ahí, ¿verdad? Si usted come 10 tortillas, le baja 9 el asunto y ahí va poquito, ¿verdad? Para que, sí. No que le va subiendo más, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que ni ha presentado el ayuno y ya está, tiene hambre. No han ni orado, Señor, hoy no, ya tienen hambre. Y dicen, ¿y será que si como antes de presentarlo se puede todavía? Esta gente se preparaba con anticipación. Y le enseñaban a los niños, enseñaban a los jóvenes, a todo mundo. Y no es que todo el mundo estaba en la casa, hermano, viendo ahí novelas, no. Todo el mundo se iba al tabernáculo como uno solo a orar, a clamar, porque es que no es ahí de que sacaste ahí el ajedrez, no, era a clamar, a afligir sus almas delante de Dios. Y no crea que por un ratito, era todo el tiempo que al sumo sacerdote le llevaba a hacer todos los sacrificios, hasta que el sumo sacerdote salía y decía, pasa a vosotros. Y ahí el tiempo de aflicción se volvía en tiempo de victoria. Por eso es que Jesús, cuando se aparece a los discípulos, lo primero que les dice es, paz a vosotros. Entonces, amados, el día de la expiación era el día más importante para los judíos. La Pascua era un día celebradísimo, sí, pero ninguno como el día de la expiación. Y miren lo importante que era la Pascua para los judíos. Ninguno como el día de la expiación, porque en el día de la expiación, hermano, nadie podía estar haciendo otra cosa que no sea doblegado delante de Dios. Por esa razón, hermanos, bueno, entramos ahora. Bueno, otro punto es que los animales que se iban a sacrificar en el día de la expiación no podía ser cualquier cosa. Pregunto acá, ¿cuántos de nosotros hemos traído alguna ofrenda física al Señor que no sea dinero? Pastor, que tenía esta silla en la casa y dije yo en la iglesia puede servir. Y ahí la traje, pastor. Ya uno ve la silla que está remendada. 3 puntos de soldadura con una pata que no es la original. Sí, que verdad. Imagina aquella que tenga uno. No.
No era así. Los animales que iban a usar en el sacrificio, no se me distraiga, los animales que iban a usar en el sacrificio eran seleccionados semanas antes. No era que el sumo sacerdote se levantaba por la mañana y decía, ¿dónde está el cordero para la expiación? Y traían un animal ahí todo flaco, que las costillas se le veían. No, era algo que preparaban con anticipación. Pregunto yo, cuando usted y yo venimos al culto, ¿qué trae usted preparado para el Señor? ¿O somos fan de cantar aquello de tengo nada para, hoy cabal, Señor? Claro, Marco Brunel lo canta y el contexto es muy lindo, ¿verdad? Pero también está la canción de Jesús Adrián Romero de con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, Señor. Nada, nada. La pregunta es, usted se levanta sábado por la mañana y dice, hoy hay culto. ¿Qué voy a llevar de ofrenda yo al Señor? Y no estoy hablando de billetes. ¿Cómo voy a adorar al Señor hoy? ¿Cómo habré de cantarle hoy al Señor? ¿Con ánimo pronto? Vale más que la va a perder. Imagine que no la perdiera. Mire, usted puede buscar Éxodo, Levítico. Se da cuenta que Dios le mandó a hacer hasta calzoncillos especiales al sacerdote. ¿Sí? Y dígame amén todo lo que estamos en servicio, sirviendo al Señor. No, usted la camisita que se pone para venir a dirigir, no la puede usar para prestársela al primo que vaya al baile. Yo tratamos de enseñarle a nuestras niñas que los trajes con los que danzan no pueden llegar y para allá aquí. No, es que eso es algo esencial con lo que sirven al Señor. Eso no es de que a última hora, ¿y dónde está el lienzo? ¿Qué hace? No, es que eso tiene que estar en un solo lugar, no arrugado, no botado, no manchado con aguacate y espagueti, no, en un solo lugar, porque es el instrumento con el que sirve al Señor. Lo mismo, usted diácono sabe que viene con camisa blanca, planchadita, bonita. Okay, hermano, ¿y por qué el hermano anda con camisa amarilla? No, hermano, es blanca. Lo que pasa es que la camisa, fue herencia que el hermano recibió, por eso se ve así ya. No, vamos a servirle bien al Señor. Yo le he dicho, solo tiene un pantalón y una camisa, no importa, es suya, pero bonito, bien arregladito. Sí, el barro quíteselo a los zapatos, eso no lo entre. Esta gente tenía una cultura. ¿Estás adelante, Señor? Amados, Dios se preocupaba hasta por la ropa interior, calzoncillos especiales. Y uno aquí bien bonito, ¿verdad? Y rotos. Claro, y como no se ven rotos, ¿verdad? Y no, hasta eso, póngase el mejor que tiene. Solo tengo dos, pastor, no importa, lavar y secar, pero hasta en eso hay que venir bien vestiditos a la casa del Señor. Mire, diga conmigo, sí me va a doler, pero no me voy a enojar. ¿Cómo les admito esto? No, mejor no le digo. No, es que este es para los que usan lentes. Lo que voy a decir para los que usan lentes. No, mire, mire. Mire, usted y yo tenemos que sacudirnos de ciertas mentalidades, hermano. No puede ser, ¿verdad? Que usted, digamos, va a pasar a leer la Biblia y cuando anda buscando los lentes del nerviosismo se le cae la patita
¿verdad? Porque, ay, pastor, ¿quién tiene té ahí? No, 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 no. Hasta amaditos, hasta en eso. Porque estamos hablando de preparación. Yo le pregunto, ¿a cuántos aquí les gusta la sopa de gallina? ¿Sí? ¿De gallina india o europea, pastor? Yo digo que gallina es gallina. ¿Usted sabe que cómo se llama la enfermedad que le pega a la gallina? Esa cosa. ¿Usted echaría a la olla una gallina así? No, ¿por qué? Dios mío, pastor, ¿me voy a comer eso yo? Ay, adiós. El peso más arrugado traemos. Todo teipeado. Le pusieron té y no se fijaron que lo pegaron al revés. No, no, no. Mire, le digo esta y esta ojalá que sí le duela. Un solo relajo las anotaciones del discipulado. A la hora de hacer resúmenes no saben por qué, porque 20 libretas y en cada una clase diferente. No hayan. Imagínense, hermano, traigan las libretas de las clases. Usted va a venir con un carro ahí, llena la paila. ¿Por qué? Porque ni en eso somos ordenados. Ni para eso. Yo le dije, ¿verdad? El año pasado, porque ahorita hemos cambiado un poquito, a mí me tocó leer listas del supermercado. Las cosas que se compraron en la ferretería. Hasta un par de chismes me tocó leer. Ahí estaban y yo buscando. Y mire, a veces me decían algunos pastores, mire, ahí va la tarea. No, yo sé que ahí va, en dónde a saber, pero ahí va. Ya me tocaba estar y dale, dale, dale. ¿Y dónde está la tarea? Y no, a veces, amado, un montón de hojas libres y en un rinconcito aquella montonazón. No. ¿Cuánto hacemos para Dios? Aunque no fuese para Dios, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. No me estoy saliendo del tema. Los animales tenían que estar en óptimas condiciones. Si traían la ofrenda, era un cordero. Ese cordero lo revisaban una y otra vez. Los rayos X eran un montón de levitas expulgando lo que no tuviera ni un rayón. Porque si estaba gordito pero tenía un rayón ahí, descartado. Tiene que estar en óptimas condiciones. No importaba quién trajera el animal, tenía que estar en óptimas condiciones. No era cualquier cosa. Y eso es lo que Jesús reclama cuando Él saca a todos del templo. Porque ya la gente no preparaba con anticipación sus ofrendas, sino que vamos para el templo, allá vemos qué animal compramos. Y claro, cuando usted llegaba al templo ya había cualquier cosa para ofrecer. Entonces no importaba si el animal le faltaba un ojo, era perniquebrado, así dámelo. Entonces Jesús se molestó por esa actitud y dice, no, no, no es así como funciona esto. ¿Hace cuánto usted y yo venimos ofrendando al Señor ovejas tuertas, corderos perniquebrados? Pastor, ¿y cómo? No entiendo. Una alabanza mediocre, pues. Un servicio sin nada de ganas de que usted, bravo, no, mejor siéntese. Descanse en el Señor, respire, le hace más falta. No, no es así. No es así. Vamos, sigamos mejor. Número 3, para que entendamos algo. Mire, Levítico nos enseña a diferenciar esto. Prácticamente el Levítico lo agarramos y es un espejo que nos dice si estamos limpios o estamos sucios. Es así. Entonces en Levítico nos familiarizamos con palabras, por ejemplo, como puro, impuro, inmundo. De hecho, en Levítico 11, Dios nos da una lista de animales que podemos comer y animales que no podemos comer. Pastor, me encantan los camarones. Ahí dice que no se puede comer camarones. ¿Por qué? No sé, pregúntele a Dios. Por alguna razón Dios dijo no se pueden comer, menos al ajillo. Sí, no.
No, y nosotros no, ¿verdad? Nosotros hoy aplicamos aquel de todo lo que venga a mí. Yo no le echo fuera. Pastor, quiero un plato de camarones con una costillita de cerdo. Todo lo prohibido. Y uno, gracias, Padre, por estos alimentos. Después andamos, ¿verdad?, con un montón de cosas por fuera de orden. Pero, en fin, el asunto, lo que quiero transmitirle es que en Levítico Dios transmite leyes. Y Dios empieza a darles leyes familiares, leyes nacionales. Dios empieza a decir qué debe hacer aquel hombre que pecó sin querer. Porque hay pecados que son sin querer. ¿Qué debe hacer aquel que pecó voluntariamente? Entonces Dios empieza a mencionar una serie de ofrendas o de sacrificios. Mencionamos por lo menos 5. Entonces, hoy entramos al punto número 3, tipos de sacrificios y ofrendas. Dentro de estos 5 tipos de ofrendas o sacrificios se encontraban 3 ofrendas voluntarias. ¿Cómo eran las ofrendas? Voluntarias. ¿Qué es voluntario? Nadie le pidió, nadie le dijo. No es porque si hiciese falta, no es porque se necesitara, es porque usted propuso en su corazón dar. Hay gente que viene y hace esto, mire, ve. Viene y dice, hermano, mire que desde ya días le tengo esta camisa ahí y se la traje. Y viene el hermano y le dice, uy, qué bendición. Justo ayer me regalaron 3 más. El hermano que dio la camisa dice, si de haber sabido que le habían dado 3, no le hubiese dado esta. Entonces, ¿desde qué punto propuso entonces dar? Porque es que darle a alguien que necesita se llama limosna. Y una limosna no es darle 20 centavos al que está pidiendo en el parque. Una limosna puede ser de 100,000 empiras. Porque nosotros hemos asociado limosna con gente, con el mendigo. Y no. Una limosna se le da al necesitado. Pero una ofrenda es voluntaria. Y la ofrenda no se da porque a usted le hace falta, sino porque me place darle. Viene gente y dice, hey, vi que estabas comiendo con fulano. Ah, sí, mira que los invité a comer. A ellos los invitaste. No, hombre, si eso no necesitan. Es que la ofrenda no importa si necesita o no necesita, es que propone en el corazón. Si usted se encuentra al señor alcalde, ¿qué preferiría usted? ¿Que él invite a comer o usted a él? La lógica diría que me invite él, ¿verdad? No, pero es que la ofrenda no es porque usted necesite. Y hay de ofrendas a ofrendas. Usted da no porque a alguien le haga falta, sino porque a usted le nace. Usted se deleita en dar. ¿Sí? Por eso es que Dios cuando nos da en abundancia. Porque Él da con deleite. Por eso Él nos enseña que es mejor dar que recibir. ¿Y qué dice la palabra? Que el que siembra, mire, Dios nos lo tiene que poner de esa forma. Hubiese podido meter yo aquí también lo que es la primicia, lo que es la siembra y todo eso, pero vamos a resumirlo en esto. La primera ofrenda voluntaria que alguien podía hacer era una ofrenda de holocausto. Es la que menciona Levítico número 1. Yo le aconsejo, no es tarea, ¿verdad? Pero yo le aconsejo que usted lea el libro de Levítico para que usted tenga un mejor entendimiento de esto. Agarre un capítulo diario y lea Levítico y lo va a entender. El capítulo 1 habla de una ofrenda de holocausto. Esto es una ofrenda quemada completamente. Cuando alguien podía dar voluntariamente una ofrenda de holocausto. Bueno, las ofrendas de holocausto básicamente se daban, amados hermanos, porque alguien quería hacer una expiación personal. Dije yo, bueno, yo pequé, entonces yo voluntariamente voy a tomar uno de mis corderos o de mis animales y voy a ir al tabernáculo para decir a un sacerdote, mire, yo he pecado y traigo a este animalito, ¿verdad?, para holocausto como ofrenda de mí, para mi expiación. Entonces, eso era algo voluntario. No es que alguien le examinaba y le decía, estás mal, no, era voluntario. Pero el holocausto, este holocausto también, amados hermanos, podía ser algo que se daba por gratitud, por adoración a Dios. Era una forma de decirle a Él, te mereces todo. Por eso es que era una ofrenda quemada completamente, porque las ofrendas que no eran quemadas, solo se sacrificaban ciertas partes del animal
y la otra parte era para los sacerdotes o para compartir unos con otros. Pero esta era totalmente para Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Ofrenda por holocausto. La segunda, bueno, de hecho yo se lo especifiqué ahí, ofrenda quemada completamente y ofrenda voluntaria de adoración a Dios. Eso está en el capítulo 1, eso significa ese -1 que está ahí, bueno, es -1, el capítulo 1. La ofrenda número 2 la encontramos en el capítulo 2, que dice ofrenda de grano. Las ofrendas de grano, usted recuerde que estamos hablando de un país que es agricultor. Entonces, una ofrenda de grano, la gente venía y, digamos, hacía pan, hacía una galleta, hacía algún tipo de alimento y lo llevaba al tabernáculo. En el tabernáculo, la persona que llevaba esta ofrenda la llevaba como una acción de gracias. Era una forma de decirle: gracias por mi cosecha, gracias porque has bendecido mi tierra. Entonces la gente lo traía y lo que hacían es que una parte la quemaban para Dios, la otra parte era para los sacerdotes. Ellos se la comían porque era como Dios lo había destinado. Entonces hacemos diferencia entre una ofrenda por holocausto y una ofrenda de grano. Y luego había otra ofrenda que es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz es lo mismo, llevar alimentos, pero en un sentido de adoración. Porque cuando usted y yo adoramos lo que Dios es, no lo que da. Entonces llevar una ofrenda era reconociendo lo que Dios es, creador, superior, altísimo y todo esto, pero también era para comunión. Era una forma de llegar y decirle al levita: quiero compartir contigo lo que Dios me ha dado. Por eso es que hay algunas iglesias que 1 o 2 veces al año celebran cultos de koinonía. Koinonía significa estar juntos, es una palabra griega. Donde, ¿qué pasa? Todo el mundo va al culto, adora al Señor, celebra al Señor, recibe la palabra, pero luego todo el mundo comparte comida. Vamos a decir que la hermana trajo X alimento y ella dice: yo llevo y voy a compartir con 2 o 3 hermanos que yo nunca he compartido, porque se trata de eso. La hermana viene y dice: bueno, traje unos pastelitos, que sé yo, y voy a compartir con 2 o 3 hermanos. Pasa que el otro hermano también trajo algo más para compartir con otro. Al final es que uno se va así, porque todo el mundo comparte con todo el mundo. Si uno ya no sabe ni de dónde agarrar, porque tenga y uno ya está para llevar más bien. Se trata de eso. Entonces estas ofrendas eran así, ¿verdad? Estas ofrendas eran así, era para compartir los unos con los otros. Entonces, luego, eso está en el capítulo 3, las ofrendas de paz. Pero luego entran otras ofrendas o sacrificios que estos no eran voluntarios, estos eran obligatorios. ¿Cómo eran? Obligatorios. Usted y yo tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que proponemos y entre lo que se nos exige. Hay cosas que usted y yo las proponemos, hay cosas que se nos tienen que exigir. Y es normal, Dios mismo lo hacía. Y dentro de las ofrendas obligatorias estaba la ofrenda por pecados. Ahora, la ofrenda por pecados, la Biblia o Dios mismo aclara: pecado sin intención. Por eso Él dice: cuando alguno pecare por yerro, significa sin querer, sin mala intención. Jesús mismo dice, de repente, o Dios mismo dice, de repente hay 2 que están trabajando en el campo y cuando alguno está con el hacha dándole a un árbol, se le zafó el hierro y le dio una cabeza al otro y lo mató. No es culpa de él, fue un accidente. Entonces podía presentar este tipo de ofrenda, pero era obligatorio. No podía quedarse sin ofrenda, tenía que presentar esta ofrenda obligatorio. Y también habían algunas faltas específicas que Dios las enmarcaba al pueblo, que también tenía que pagarse con este tipo de sacrificio. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 y en el versículo 5. Y luego había otro sacrificio que se le conocía como ofrenda por la culpa o por culpa. Esto es cuando alguien, el pecado que cometía tenía que ver contra la santidad de Dios. Porque recuerde que Levítico lo que nos habla es la santidad de Dios y que todo va contra esa santidad. Pero cuando había un pecado, un ejemplo, había alguien que menospreciaba el tabernáculo, había alguien que menospreciaba el sacerdocio, entonces se conocía como un pecado que atentaba contra la santidad de Dios. Entonces obligatoriamente esta persona
tenía que presentar un sacrificio como este por culpa. Entonces estos son 5 principales sacrificios que se desarrollaban en el tabernáculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. La ofrenda que presentaba Jod. Bueno, Jod vivió en el tiempo de Abraham. Por lo tanto, Jod vivió en un tiempo donde no había ley. Por eso es que Jod actuaba como patriarca. Cuando Abraham, Isaac y Jacob, Dios permitía que los padres de familia, los patriarcas, el que dirigía la familia, hiciera la función de padre, líder y sacerdote al mismo tiempo. Entonces Jod, sin conocer la ley, él presentaba ofrendas, podemos decir, de paz, pero él dice por si han pecado. Entonces eran ofrendas de expiación las que Jod hacía. Aunque mis hijos hayan pecado, pero la ofrenda que yo estoy dando es un sacrificio para Dios y están muriendo ellos en lugar de mis hijos. Por lo tanto, la culpa de mis hijos es quitada, porque eso significa expiación, quitar la culpa de alguien para liberar. Entonces Jod vivió en los tiempos de Abraham, si no es que un poquito antes todavía. Entonces, entramos ahora al número 4. ¿Cómo se desarrollaba la ceremonia del día de la expiación? Recuerde que ya vimos cómo el sacerdote se preparaba. Ahora, tampoco es que yo le voy dando aquí, ¿verdad?, todos los detalles, porque es un poco complicado saberlo, porque es un tanto complejo la enseñanza, pero recuerde que lo primordial de esto es el significado espiritual que tiene para nosotros. Por lo tanto, eso lo vamos a ver quizás en la siguiente clase. Ahora es un tema más de contexto, de entender de qué se trataba todo esto. Ahora, ¿cómo se desarrollaba este asunto? Vámonos a Levítico 16. Levítico 16. ¿Cómo dice el título de ese capítulo? Ok, el día. Recuerde que el Levítico 23 nos habla de cuando Dios oficializó, por así decirlo, esta ceremonia, este acto solemne. Aquí es cómo se desarrolla. Levítico 16 es cómo se desarrolla. Pero, le repito, desde que usted empieza a leer Levíticos, se da cuenta de que Dios empieza a hablar de expiación. Por eso es que le dije yo que el Levítico se estructura prácticamente en 3 áreas: los sacerdotes, la función de ellos, cómo operan, pero también todos los rituales y ofrendas a hacer, que fue lo que hablamos ahorita, cuánto presentarlas y cómo hacerlas. Pero también estaban todas las leyes que Dios dejó. Pero también tenemos el sacerdocio, tenemos los rituales y tenemos las leyes. Ahora es cómo lo llevamos a cabo. Y Levítico 16 empieza diciendo: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Recuerde esto: Aarón tenía 4 hijos. Los 4 hijos, juntamente con Aarón su padre, habían sido ungidos por Moisés, por mandato de Dios, para ser los sacerdotes. Moisés era Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Obviamente, al faltar Aarón, uno de sus hijos iba a tomar ese sitio, y así por todas las generaciones. Pero hubieron 2 hijos de Aarón, 2 de ellos, Nadab y Abiú, si no me equivoco, que ellos, sin consultarle a nadie, agarraron sus inciensos y se fueron a meter directamente al lugar santísimo, creyendo ellos iban a quedar calidad con Dios, y ahí al instante murieron. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Dios le habla a Moisés y le dice: dile a Aarón que cuidadito me llora por esto. Dile a Aarón que haga como que aquí no ha ocurrido nada. Oiga, palabras para un padre que se le acaban de morir 2 hijos. Así. Porque es que cuando Dios habla de su santidad, Él no mete sentimientos de por medio. Dios no negocia eso con nadie. Eso usted y yo tenemos que saberlo. Entonces Dios le habla y le dice: dile que no en todo tiempo van a entrar a mi presencia. Y Dios empieza a explicarle: mire, leamos lo mejor. Dile, versículo 2: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, la cortina que había, delante del propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera donde los 2 querubines unían sus alas, que tapaba el arca del pacto. Dios dice: ahí es donde yo me manifiesto. Ahora mire esto. Dice:
para que no muera. Dios fue claro, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Luego el 3 dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aquí vamos, quiero que vayamos despacio también porque es un poco confuso que un cordero, que un carnero, que un chivo expiatorio y todo ese tipo de cosas. Luego nos enredamos, ¿verdad?, con todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que quiero mostrarle es lo que menciona el versículo 4. Leamos el versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra del lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de ¿qué? Lavar su cuerpo con agua. Le repito, entraba en 7 días de una purificación constante. Dios es muy enfático con esto, porque cuando Dios le dice a Josué, levántate, porque vas a pasar este Jordán tú y este pueblo, Él nos manda que se santifiquen. Durante 3 días el pueblo entra en una labor de santificarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo, hablando de términos general, nos santificamos para venir a servir al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo entendimos la magnitud de lo que esto representa? ¿Cómo es la preparación suya cuando sabe que le toca predicar? ¿Cómo es la preparación suya cuando sabe que le toca cantar, ejecutar un instrumento, danzar, servir de diácono, dar clases de escuela dominical, el área que sea? ¿Cómo es su preparación? Porque si usted va a danzar, por ejemplo, tomando las jovencitas de danza como ejemplo, y usted el sábado a las 4 de la tarde empieza a buscar su pandero, bueno, que eso lo dejan aquí, ¿verdad? Pero es para recreación, a buscar su pandero, su abanico y no le encuentra. Entonces eso dice de qué tanto usted valora, comprende y dimensiona lo que usted hace para Dios. Porque usted sabe que va a examen a universidad el lunes. No se va a levantar el lunes media hora antes a buscar todo lo que ocupa. Es posible no viene el domingo a la iglesia para alistar todo. Porque Dios es sustituible, pero hay otras cosas que no. Pastor, eso no es así. No, es que eso es lo que hacemos nosotros. Cualquier cosa, pastor, tengo un trabajo de la universidad, no puedo ir al examen del discipulado. Vamos a decir que está bien. O se la voy a cambiar. No puedo ir al discipulado porque tengo examen en la universidad. Yo entiendo que ese tipo de cosas no se pueden faltar. Pero si es al revés, allá es una reunión que podemos posponer, es en otro tiempo y tenemos examen de discipulado. Se da cuenta que no posponemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos y aprendimos mal, porque eso no es lo que Dios enseña. Es la iglesia. Y el pastor él mismo ha dicho que si es por estudio y por trabajo, él no se mete a rollo. No, es que no es en lo que yo me meta a rollos, hermano. Estamos hablando de su relación con Dios. Porque el otro día alguien me llamó. No me llamó, me escribió media hora antes. Pastor, fíjese que no voy a poder ir a la iglesia porque no me acordaba que tengo un examen de la U. ¿Cómo no se va a acordar de eso? ¿Quiénes están en la universidad aquí? Juliana, ¿podrá olvidar que tiene un examen? Jamás. Yo casi le escribí, no ocupa mentirme. Yo le dije, ok, ya está bien. Porque uno aprende también a conocer este tipo de cosas. El sumo sacerdote, para el día de la expiación, no era así, desvelado y ahí todo despeinado, no. Dios le dio hasta cómo se iba a vestir, cómo se iba a preparar.
¿Cómo se iba a preparar? Entonces el sumo sacerdote lo primero que hacía es que él se bañaba. Pero no era un baño de que aquí solo pasó, no, era un baño donde él entendía que prácticamente esa agua estaba lavando todo su cuerpo. Y luego dice, te pondrás ropa de lino. ¿Por qué Dios le pide al sumo sacerdote que se quite sus vestiduras sagradas? La vestimenta del sumo sacerdote era diferente a la vestimenta de los sacerdotes. Tenía hasta una placa de oro, tenía piedras, había una belleza eso. Y Dios dice, te vas a quitar todo eso y te vas a vestir de lino, porque el lino significa humildad. ¿Será que usted y yo cuando venimos a servir lo hacemos con humildad o con soberbia? Por ejemplo, pásense para adelante. Usted dice, aquí estoy, que me da el aire. Pasen los demás. Y usted está en su rancho y está en su ley. Porque así venimos de afuera. En mi casa yo mando. Pero es que esta no es su casa. Es la de Dios primeramente. Como no, pastor, así ya la compré yo, pues llévesela, así es suya. Pero si es de Dios, aquí nos sometemos a las reglas. ¿Verdad que es bien sencillo? No, voy de nuevo, ¿verdad que es bien sencillo? Aunque no me lo diga, es bien sencillo, hermano. Esto es de camine y camine, párese y párese. Así es esto. Es bien sencillo. Entonces el sumo sacerdote, Dios le dice, no, a mí no me vas a venir aquí con que aquí viene, oh Padre, tu pastor, tu que. No. Baje las rayitas y preséntese con humildad, porque yo puedo matarlo, porque no hay santidad en usted como la que habita en mí. ¿Usted cree que el sumo sacerdote entraba con delirios de grandeza a la presencia de Dios? No, entraba así como que a qué hora me caigo aquí yo con una reverencia, con un temor. Mire, usted y yo no lo comprendemos, pero imagínese estar en las sandalias de Aarón. Imagínese estar en las sandalias de los otros. Hoy nosotros no. Le decimos hasta lo que se va a morir a alguien en la puerta y luego subimos y venimos y ministramos como si nada. Relajados. Y desde nuestro punto de servicio vemos al hermano y ¿qué? Seguimos. El asunto no era así. Mire al que está a su lado y dígale, ya nos hubiésemos muerto nosotros allá. Yo creo que yo hubiese ido con el cordero y el cordero el que me hubiera subido a mí al altar, más bien, no yo a él. Sí, pues ahí me yo también ahí en la colada, pues. Vestirse de lino representa humildad. Ahora ya se purificó, ya se bajó las rayitas, ya no miran nadie así, sino que ya ahora con humildad, ¿verdad? Hoy con los piecitos bien juntos y bien humilditos, mirada abajo, se dirige a ofrecer los sacrificios. Y el primer sacrificio que ofrece, mira el versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. Míreme acá. Aarón iba a ofrecer sacrificios por todo el pueblo, por todo el pueblo. Pero Dios le dice, antes de que usted me haga sacrificio por el pueblo, me va a hacer uno por usted y por su familia. Entonces Aarón se preparaba, se bañaba, se cambiaba en humildad y él se dirigía al tabernáculo y el primer becerro que tomaba era el que ya había sido santificado o separado para que muriera en lugar de él y de su familia. Entonces él entraba, pero le repito, no era como los otros días, ¿verdad? Que abundaban los levitas, y no, él solito, el animalito, a colocarlo en el altar y hacer lo que tenía que hacer, y a tomar la sangre de él y poder entrar al lugar santísimo, porque ese día sí se podía. Y le repito, no crea usted que entraba así a lo loco, a la carrera, no, con total reverencia.
Y esa sangre de ese animalito le daba vida a él, a su familia, a todo el sacerdocio y a todos los levitas. Y una vez que él hacía eso, él podía salir. Y cuando él salía, mira el versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos o 2 cabros y los presentará donde, delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. La palabra Azazel significa chivo expiatorio. ¿Había escuchado usted esa frase? Seguramente. La palabra Azazel, traducido en nuestro idioma, significa chivo expiatorio. Voy acá despacio. Aarón ya hizo su sacrificio por él y por su familia. Ya regó la sangre, ya siguió al pie de la letra todas las indicaciones, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Una vez que Dios ya recibió eso, él puede proceder a hacer el siguiente sacrificio. Lo que él hace ahora es que ya llevó su becerro, que él ya se murió. Pero ahora hay 2 machos cabríos, 2 cabros. Los 2 ya fueron elegidos, los 2 ya fueron separados. Incluso algunos dicen que procuraban que fueran idénticos en peso, en su forma física, su color, hasta eso trataban de que fuesen idénticos. ¿Qué es lo que Aarón hacía? Agarraba uno, bueno, echaba suerte, ¿verdad? A ver cuál le caía a cuál. Salió el que está al lado izquierdo, por ejemplo. Se sacrificaba por los pecados de todo el pueblo. Se hacía expiación por todo el pueblo. Él venía, picaba, hacía lo que tenía que hacer, lo mismo con la sangre, y hacía todo ese tipo de cosas que tenía que hacer. ¿Qué pasaba con el otro? El otro, el que quedó vivo, ese no lo mataba. Sobre ese Aarón venía y ponía sus 2 manos y empezaba a declarar sobre él todos los pecados de la nación. Empezaba con los pecados de él, con los de todos los levitas, y empezaba por todas las tribus. Y después de que declaraba todos los pecados habidos y por haber de la nación de Israel, había un hombre ya listo para agarrar ese chivo expiatorio, ese Azazel, y llevarlo al desierto, a que se perdiera en el desierto. Y era una forma de Dios decir: quiero el pecado lejos de donde habita mi santidad. Entonces, algunos, mire esto tan tremendo. La secta de los adventistas, porque no son una religión, son una secta, enseñan que ese chivo expiatorio llamado Azazel o Azazel es Satanás. Y dicen ellos que el chivo que murió es Jesús, que muere para derramar su sangre, para dar vida. Pero que el otro, que es Satanás, se llevó los pecados de la humanidad. Por lo tanto, Satanás también es corredentor de la humanidad. Es la enseñanza de ellos. Eso es antibíblico, eso es herejía, eso es del diablo. Solo Jesús pudo pagar por nuestros pecados, el diablo no. Ellos enseñan que el diablo también pagó para que usted fuese libre de sus pecados, y eso no es nada que ver, absolutamente nada que ver. Algunos, con respecto al chivo expiatorio que es llevado al desierto, algunos dicen que era soltado en el desierto para que allá anduviera deambulando y divagando. Otros dicen que es que se llevaba a un peñasco y desde ahí se arrojaba. Esa es información que manejan allá los rabinos judíos. Aquí únicamente lo que la Biblia dice es que se soltaba y se dejaba en el desierto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya durmió ya o no? Todavía no. Ok, vamos al siguiente. El número 3 dice 2 becerros para el holocausto, versículo 24. El 24 dice, mire, después de todo esto, Aarón tenía que volverse a purificar, volverse a bañar y tenía que volverse a vestir con las ropas ya de sumo sacerdote. Y dice ahora el versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Habían 2 becerros más, 2 becerros más que él volvía a sacrificar. Por eso es que él en el día de la expiación
entraba varias veces al lugar santísimo. No era una vez, era un solo día, y en ese solo día entraba varias ocasiones al lugar santísimo a ofrecer sacrificios para liberación de toda la nación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Arca del pacto. Bien, el arca del pacto, amados, después de las conquistas que tuvo Israel, pues se perdió. Todo el sistema de culto, como usted y yo lo conocemos hoy, no se practica prácticamente en Israel. Por eso salió hace poco la famosa aquella, ¿verdad?, de que ya tienen la vaca roja para el sacrificio, porque habla de eso. Entonces se perdió mucho esa constancia, esa cultura. De hecho, cuando usted y yo vemos el libro de Reyes, cuando habla de Josías, dice que después de tanto tiempo se volvió a celebrar la Pascua. Y era algo que Dios había ordenado que se tenía que hacer todos los años. Entonces Jesús participó de algunas actividades, pero no todas, porque no todas se hacían como la Biblia lo mandaba. Y hasta el día de hoy Israel vive en eso. Viven agarrados de la ley los que no creen en Jesús todavía, pero hay cosas que no pueden completar porque faltan ese tipo de cosas. Por ejemplo, no tienen templo. Como no tienen templo, no pueden hacer todo eso. Por eso es la guerra y la lucha que hay entre Israel y los países árabes, sobre todo Palestina, por el famoso tratado de paz. Cuando usted escucha de que Estados Unidos firmó un tratado de paz con China y alguien dice ya es el fin del mundo, no le haga caso a eso, que eso no tiene absolutamente nada que ver. El tratado de paz es de Israel con todas las naciones árabes, no de Estados Unidos ni con Rusia, ni con China, ni con Venezuela. Claro, eso es algo que va encaminando, pero no es ese el tratado de paz del cual habla la Biblia. Entonces, recuerde que el problema de Israel es que ellos reclaman una franja que se llama la franja de Gaza. Los palestinos están ahí, dicen que es de ellos. Los israelitas obviamente dicen que es de ellos porque Dios se las dio. Y es ahí donde se tiene que construir el tercer templo. Entonces, mientras se estire y encoge, no pasa absolutamente nada. Todos son rumores de guerra, principios de dolores. Hasta que ya haya un acuerdo de paz, que es el que el anticristo va a hacer, va a poder sentar y miren, no peleen más y todo bonito, pero para ese tiempo usted y yo ya no vamos a estar aquí. A menos que usted dice, no, pastor, yo quiero ver al anticristo. Bueno, eso ya es decisión suya. Se puede quedar 7 añitos más y luego, ¿verdad? Pues ahí permite usted que hacer lo que usted quiera. Nos quedamos hasta aquí. Quizás la clase de hoy fue un poquito así como que la voy a escuchar de nuevo, tal vez la entiendo, pero es contexto general. La próxima vamos a ver todo lo que es el tabernáculo y sus partes para comprender el simbolismo profético y figurado, y la otra parte que es la que estamos buscando y nos interesa, el significado espiritual de todo este tipo de cosas. Muy bien, Dios les bendiga. Me indica cuando cerramos ahí. ¿Ya? Ok.